Empresas tecnológicas, financieras, multimedias, despachos de abogados, equipos de venta, todas están contratando y fichando talento neurodiverso. Y es que las personas con TDAH, TEA, dislexia, TOC, altas capacidades y otras neurodivergencias pueden aportar talentos y cualidades que son únicos en sus cerebros, tales como la creatividad, la capacidad de resolver problemas, la inteligencia, la intuición, el pensamiento innovador, la concentración y otros muchos. Analistas de universidades de todo el mundo predicen que las empresas que están fichando talento neurodiverso serán más productivas y más competitivas en el futuro. En este vídeo hablaremos sobre inteligencia artificial. Pondré como ejemplo Copilot, que es la inteligencia artificial más integrada dentro de las herramientas del trabajo, para ver cómo la IA puede ser un gran aliado para las personas neurodivergentes, ayudándoles con sus dificultades durante la jornada laboral, pero también potenciando sus habilidades y cualidades únicas. Lo primero es un pequeño disclaimer. Yo no soy neurólogo, ni psicólogo, ni psiquiatra. Simplemente soy una persona cercana al mundo de la neurodivergencia porque lo tengo en mi familia y porque lo tengo en mí mismo. Y he dedicado mucho tiempo a investigar conceptos, síntomas, problemas, habilidades, y también soy usuario de muchas IAs que me ayudan en mi día a día, que me han ayudado a montar mi propio proceso de cómo trabajo. Con lo cual simplemente quiero contaros mi experiencia, enseñaros cómo he podido utilizar la IA de forma positiva, con el único objetivo de poder ayudar a quien esté viendo este vídeo. Lo primero, si no estás familiarizado con algunos de estos conceptos, vamos con definiciones básicas. Neurodivergente es un término que utilizamos para las personas que tienen una mente o un cerebro que diverge de lo que es típico, que no es como el del resto de las personas. No es una enfermedad, la neurodivergencia es algo que se es o que se tiene. Normalmente tiene un componente genético muy importante, por eso hay familias con varias personas neurodivergentes. Y simplemente es eso, que tu mente funciona de otra forma, de una forma que no la consideramos la forma típica de funcionar. Esto puede provocar muchas dificultades en el día a día, puesto que el mundo está montado y diseñado para las personas que su cerebro no es neurodivergente, ¿no? Para lo que consideramos normal o neurotípicos, que sería la siguiente palabra. Y al final un neurotípico, que no pretende ser una palabra despectiva, simplemente es la palabra con la que referirnos a las personas que encajan dentro de los estándares de la sociedad, lo que consideramos común o normal. Y aquí está el gran problema para las personas neurodivergentes. El mundo está hecho para neurotípicos, el sistema educativo, las relaciones sociales, procedimientos, etcétera, etcétera. Y las personas que su cerebro funciona de otra forma, pues tienen dificultades con algunas de estas cosas. Es por eso por lo que neurodivergencias como el TDAH o el TEA pueden afectar mucho en el colegio, porque un cerebro TDAH aprende más por asociación o por gustos, cuando otros cerebros están más preparados para aprender por repetición, por ejemplo. Y luego está la palabra neurodiversidad, que se refiere a la diversidad natural que tenemos en las mentes humanas. Es simplemente una celebración de que somos diversos en nuestras mentes, en nuestra forma de pensar y de hacer las cosas. Es una palabra amable que reconoce el espectro del funcionamiento cognitivo. Igual no conocías el concepto de neurodivergencia, pero es posible que hayas oído conceptos como TDAH, TEA, trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, etcétera. Y es que neurodivergencias hay muchas. Pueden ser genéticas o adquiridas, y lo normal es que si lo eres, lo seas para toda tu vida. Es algo que te acompaña siempre. Por eso es mejor decir soy neurodivergente que tengo una neurodivergencia. Algunos ejemplos de neurodivergencias pueden ser el trastorno del espectro autista o TEA, que afecta a la comunicación y a la interrelación social, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH, que afecta a la atención, a la impulsividad y a los niveles de actividad mental, la dislexia, que afecta a la lectoescritura, la discalculia, que afecta a la capacidad matemática, el trastorno del desarrollo de la coordinación o dispraxia, que afecta a la motricidad, a las habilidades de movimiento y a la coordinación y el equilibrio, y también las altas capacidades, que están relacionadas con una inteligencia alta, pero también con una sensibilidad muy alta por el mundo que te rodea. Estos son algunos ejemplos, pero hay muchísimas más. Y un dato muy interesante es que las personas neurodivergentes normalmente no tienen solo una de ellas, pueden tener una, dos o tres, y es algo muy característico, pues por ejemplo, una persona con TDAH que tenga tendencia a otros rasgos como la ansiedad o la depresión. Para entender cómo funciona el cerebro de una persona neurodivergente, me gusta mucho utilizar este tipo de gráficos. Estos en concreto son unos gráficos de un artículo publicado por la profesora Amanda Kirby, que yo sigo mucho en LinkedIn,
porque publica muchos artículos sobre neurodivergencia y también relacionados con el mundo del trabajo o con tus problemas personales. Y ella muestra primero este gráfico con un perfil no neurodiverso, con un perfil neurotípico, en el que vemos que hay bastante equilibrio entre habilidades como la creatividad, la velocidad de pensamiento, la atención, la memoria, la resolución de problemas, las interacciones sociales o la conciencia sensorial. En cambio, el cerebro de una persona neurodivergente se puede parecer más a este otro gráfico, que es lo que llama los spiky profiles o perfil irregular. Alguien con un perfil irregular tiene grandes fortalezas, pero también encuentra algunas cosas mucho más difíciles que otras personas. Al igual que las personas neurotípicas tienen perfiles relativamente planos, porque la diferencia entre sus áreas de fortaleza y desarrollo son menores, las personas con neurodivergencia pueden tener perfiles irregulares, porque las diferencias entre sus áreas de fortaleza y desarrollo pueden ser más pronunciadas. Entonces vemos en este ejemplo pues que esta persona neurodivergente puede ser mucho más creativa que otras personas, puede tener una mayor conciencia sensorial, pero su habilidad social, las interacciones sociales, es algo que le cuesta mucho más. O el guardar algo en su memoria a corto plazo, pero en cambio puede prestar una alta atención a algunos conceptos o puede ser un experto en resolver problemas. Y esta es la clave de lo que quería contaros. Al final, el talento neurodivergente puede suponer una ventaja competitiva para algunas empresas, porque como hemos visto, a pesar de que haya dificultades o picos bajos, hay otros picos mucho más altos que los de otras personas. Así que cuando las organizaciones adoptan la neurodiversidad y crean políticas neuroinclusivas específicas, son capaces de aprovechar las perspectivas, habilidades y talentos únicos de los empleados neurodivergentes. Y al final esto les puede conducir a aumentar la creatividad y la innovación, a tener menos pensamiento grupal y más resolución de problemas únicos, a una mayor productividad, a un pensamiento sistemático y lógico, a abordar la escasez de talento, a tener un mayor compromiso y retención de los empleados o a mejorar el reconocimiento de su marca. Y es que, como he dicho, hay habilidades únicas que el talento neurodivergente puede aportar a la compañía. La concentración, el procesamiento de detalles minuciosos, la memoria, la empatía, la intuición, el pensamiento innovador, el control cognitivo, la creatividad, la inteligencia, el pensamiento visual, la resolución de problemas o el hiperfoco, una capacidad de enfocarte en una tarea que estás haciendo, abstraerte de todo lo que tienes alrededor y poder estar horas y horas concentrado hasta que lo consigues, que lo sacas y que lo terminas. Una habilidad muy especial. Este estudio que aquí os dejo de Harvard Business Review concluía que los equipos neurodiversos pueden ser hasta un 30% más competitivos que los equipos no neurodiversos. Y lo que es más importante, recuerda que no todas las personas neurodivergentes deciden contar que son neurodivergentes por miedo, por vergüenza, por rechazo. De hecho, se tiende a hacer mucho masking, aparentar, imitar que tus comportamientos no son esos y es una lástima. Entonces recuerda que tanto compañeros de trabajo como amigos como clientes podrían ser personas neurodivergentes, por eso es muy importante comprender la neurodiversidad y respetar a todo el mundo. Os dejo aquí algunos enlaces más de analistas. Gartner, por ejemplo, predice que el 20% de las organizaciones de ventas del Fortune 500 reclutará talento neurodivergente de aquí a 2027. O Euronews, un artículo muy interesante que explica por qué las compañías tecnológicas y de ciberseguridad no paran de reclutar talento neurodivergente. Forbes tiene un estudio de las fortalezas que ganan las compañías que adoptan estas políticas neuroinclusivas y cómo ayudar al talento neurodivergente para superar las dificultades que tiene, pero para potenciar estas habilidades que hemos hablado que son únicas y que pueden permitirnos ser más productivos y más competitivos. Pues yo he querido poner como ejemplo una de las inteligencias artificiales que más utilizo, que es Copilot, precisamente porque es la más embebida dentro de las herramientas del trabajo y de lo que es tu día a día en una oficina, en un despacho o en donde sea. Y quiero enseñaros cómo Copilot puede ayudar a las personas neurodivergentes a superar ciertos retos, como la organización del tiempo, la gestión de sus tareas, los olvidos y despistes, la impulsividad, la gestión de las interrupciones, la hiperactividad, la indecisión, el cambio constante de tareas, el agobio, el estrés y demás. Y por otro lado, utilizarlo para potenciar esos superpoderes que tiene, la capacidad de aprendizaje rápido, la resolución de problemas, el pensamiento innovador, la creatividad, la capacidad de ponerse en hiperfoco, la inteligencia, la adaptabilidad y multitarea, la pasión por las cosas que les gustan o la empatía.
Oye, y también he pensado que qué mejor ejemplo que el mío propio. Yo tengo diagnóstico de TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Me lo han diagnosticado en la edad adulta y durante 40 años he tenido y he sabido adaptarme a mis dificultades en el mundo del trabajo sin saber que era TDAH. Afortunadamente siempre me he rodeado de tecnología y la tecnología me ha ayudado mucho a superar algunas de estas dificultades. Y bueno, al final considero que he tenido una buena carrera profesional con muchos logros gracias a haber aprovechado estos superpoderes y gracias a haber utilizado herramientas y metodología y mecanismos que me han ayudado. Al final, una característica del TDAH es que si algo te apasiona, te conviertes en un auténtico experto, en una enciclopedia sobre ese tema, y para mí mi pasión es la tecnología, entonces es algo que he sabido utilizar a favor para aprender, para formarme, para siempre estar actualizado, para investigar, etcétera, etcétera, y creo que mi experiencia laboral ha ido acompañada de esta pasión, aunque he tenido muchos retos que superar. El primero, el de la hiperactividad mental. Mi cabeza se pasa funcionando al 1000% durante todo el día, como con 20, 25, 30 conversaciones a la vez aquí metidas en la cabeza que no se van, conversaciones sobre problemas, sobre una nueva idea, sobre innovación, sobre un problema que hemos tenido en la familia, pensamientos sobre el futuro, ansiedad, etcétera, etcétera. Cuando llegan las 2 o las 3 de la tarde ya tengo la cabeza que va a estallar y lo único que quiero es tumbarme en el sofá. Y eso es un problema, pero bueno, también es una ventaja porque en entornos cambiantes, muy de multitarea, pues eso ayuda mucho a poder estar pendiente de ir haciendo las cosas, de ir resolviéndolo todo y demás. Pero seamos claros, mi TDAH me hace en mi día a día tener dificultad por completar las tareas que no me interesan o que veo un mundo o que no me apasionan. También problema para arrancar con tareas complejas. No es que no quieras que lo dejes, es que tienes algo aquí girado en tu cerebro que a veces te impide ponerte con una tarea, por muy necesaria que sea, y lo vas dejando para el final, siempre para el último momento. También muchos olvidos y despistes por no apuntar, por no recordar algo que me han dicho, por un problema que me plantearon, por una petición de ayuda. También la desorganización en el trabajo, no solo la mía, que intento ponerle remedio, sino que si me rodea desorganización me vuelvo loco. Algo que me da el TDAH es que cuando hay problemas veo la solución mucho más rápido que el resto, aunque esto me genera multitud de confrontaciones. También de mi TDAH me encanta la creatividad, la capacidad de crear. No solo la creatividad, no solo hacer dibujitos, sino tener una idea, llevarla a cabo, un proyecto. Lo malo de la creatividad es que eso me hace ser demasiado perfeccionista y pierdo muchísimo tiempo perfeccionándolo todo. Cada vez que grabo vídeos como estos me desespero luego montándolo y pierdo una de tiempo. Y como os decía, tener algo bueno, el tener esos momentos de hiperfoco donde te concentras en una tarea en concreto y no paras hasta que la sacas. Problema: si hay interrupciones en esos momentos de hiperfoco, ya pierdo esa concentración. Pero bueno, también hay muchas ventajas. Al final, como os decía, mi pasión es la tecnología y los TDAH, pues sus pasiones las llevan a límites inimaginables, aprendiendo, formándose, curioseando. Y la tecnología, que es una de mis pasiones, es algo que yo he sabido aprovechar para ir creciendo y mejorando en mi trayectoria profesional. Mis otras dos pasiones, que son el Lego y el mundo de la animación, es más difícil, pero bueno, quién sabe algún día lo que pueda pasar. Y esta pasión por la tecnología a mí me ha llevado a muchos lugares. De hecho, literalmente me ha llevado a recorrer el mundo hablando de tecnología, asistiendo a conferencias, dando yo charlas y sesiones en conferencias tecnológicas, que es algo que ni imaginaba que podría ser capaz de hacer. También he conocido a muchas personas, a mucha gente de comunidades tecnológicas con quien he compartido directos, grabaciones de vídeos, podcasts, etcétera, etcétera. Y últimamente he podido organizar grandes conferencias tecnológicas. Una de ellas fue sobre Copilot, el Copilot Days. Y bueno, es toda una satisfacción saber que a pesar de las dificultades del TDAH he podido conseguir todas estas cosas profesionalmente. Y ojo con el TDAH, que no estamos solos. Todas estas personas también son TDAH. Algunas no diagnosticadas es lo que se piensa, porque no se diagnosticaba, pero otras sí. Igual que estos famosos deportistas, escritores, hay muchos CEOs de empresas y presidentes de empresas que son TDAH o que tienen algún otro tipo de neurodivergencia, y es porque todo su talento lo están aprovechando para su trabajo. Así que volvamos al tema del que hablábamos. Vamos a ir viendo de todo el listado que os he dado de dificultades, pero también de superpoderes, cómo Copilot nos puede ayudar. Y vamos a empezar con la organización del tiempo. Yo soy un desastre organizándome el tiempo. Cuando empieza el día tengo un montón de ideas, acordaros, cerebro lleno de ideas. Tengo un montón de ideas de todas las cosas que quiero hacer, tanto del trabajo como personales, proyectos en casa, cosas con los niños, y muchas veces no soy realista con esos tiempos. Me estoy empezando a acostumbrar a arrancar el día preguntando a Copilot. Y de hecho aquí os recomiendo que con Copilot tengáis conversaciones, que habléis con él, le digáis tengo este problema, quiero hacer esta cosa, que alucinaréis la ayuda que puede suponer. Entonces, bueno, aprovechando que Copilot tiene acceso a tu agenda, a tu calendario, a tus conversaciones, a tus correos, a tu documentación, etcétera, etcétera, yo arranco el día preguntándole:
oye, ¿crees que tengo muchas cosas que hacer hoy en mi agenda? ¿Cuánto tiempo libre calculas que tendré para otros temas? Y allá va Copilot, consulta mi agenda y me dice, oye, según tu agenda para hoy, tienes varios eventos. Estás hasta esta hora fuera de la oficina, tienes esta reunión hasta ahora, luego tienes esto con estas personas, una reunión semanal con tu equipo, etcétera, etcétera. Me va pintando toda la agenda y me dice, oye, pues aparte de estos compromisos programados, creo que tendrás alrededor de 4 horas de tiempo libre para completar tu trabajo, lo cual está muy bien. Pero ahora llego yo, que tengo la mente inquieta, y le digo, vaya, pues sí quería hacer bastantes cosas más. En cuanto a trabajo, tengo que terminar una presentación a un cliente y me faltan 20 diapositivas, tengo que tener 3 o 4 conversaciones con compañeros de equipo, hoy tengo que llamar a 2 clientes por teléfono, tengo que revisar los números de ventas del mes y además de eso tengo temas personales que quería encajar hoy. Tengo que grabar y montar un vídeo de 10 minutos de YouTube, tengo que terminar de escribir un artículo sobre Copilot que estaba escribiendo, hay que ayudar a los niños con sus deberes, hay que ordenar un poco el salón de casa y también tengo reunión de vecinos a última hora. Y yo le pregunto, ¿crees que es realista todo esto hoy? Y entonces él hace un cálculo aproximado de los tiempos que necesitaría para cada cosa y me lo pone ordenado. Me dice, Miguel, vamos a desglosar tus tareas para ver si es realista. La presentación para el cliente, cada diapositiva te va a llevar alrededor de 10 minutos. Vas a necesitar 3 horas y 20 minutos para terminarla, por lo menos. Conversaciones con tus compañeros. Piensa que cada una te va a durar mínimo 30 minutos. Vas a necesitar 2 horas para 4 conversaciones. Llamar a un cliente de 15 a 30 minutos por lo menos. Revisar las ventas del mes. Hombre, si lo quieres hacer bien vas a estar un rato. El vídeo de YouTube, grabarlo muy bien, pero es que luego montarlo vas a estar 2 horas o más. El escribir artículo de Copilot no es rápido, tienes que escribir, tienes que cambiar. Ayudar a los niños con los deberes, pues lo mismo. Organizar el salón de casa, la reunión de vecinos. Entonces, bueno, pues al final me dice, oye, sumando todo, necesitarías 14 horas y 20 minutos para completar todas tus tareas. Locura. Quizá este ejemplo está exagerado, pero bueno, es muy útil porque me aterriza a la realidad ya desde el principio del día, para que yo sea realista de lo que voy a poder hacer. Así que yo aprovecho que tiene acceso a mi agenda, a mi horario y a lo que tengo que hacer y que le he dado toda esta información y le digo, oye, por favor, prioriza las tareas que creas que son más importantes, pues en base a compromisos ineludibles y a mis preferencias, pues que es mi familia. Y una vez hayas hecho esta priorización, dame sugerencias para encajar en el resto de semana. Y me hace un desglose con las cosas que debería hacer hoy, ayudar a los niños, pues grabar el vídeo, organizar el salón y esto lo puedes encajar con el resto de temas de trabajo. Y para el resto de la semana, pues me hace un pequeño planning de cómo podía ir repartiendo y dedicando el tiempo. Y bueno, ya aprovecho que tiene acceso a mi calendario, tengo varias convocatorias sin aceptar o sin rechazar y le pido ayuda para ver cuáles aprobamos o rechazamos entre los dos. Entonces le pido un pequeño resumen, él me lo hace y así yo tengo esos insights de qué debería aprobar o rechazar. Pues al final me da esta información, quién la organiza, quién va a estar, qué temas se van a hablar y ya yo tomo las decisiones y ya puedo ver cuáles apruebo o rechazo. Es más, después de explicarme cada una de las reuniones de qué se trata, como ya me conoce, me vuelve a recordar, acuérdate que tienes que terminar la presentación, que conversar con tus compañeros, que llamar a clientes, para que no me vuelva a olvidar de todo eso que tenía que hacer. De verdad, es algo súper útil. Otro tema muy interesante, como os decía, es la gestión de las tareas. La famosa parálisis del TDAH es algo que te deja paralizado cuando tienes que enfrentarte a nuevas tareas. Si es algo que te motive y te emocione, probablemente te surja el hiperfoco y te enfrentes a ella. Pero si no, puedes pasarte horas con una lista de tareas delante de ti y no ser capaz de hacerlas. No por vaguería o porque no me apetece, es una dificultad del TDAH. Algo en tu cerebro está bloqueándote y no consigue que te pongas a ello. Uno de los problemas del TDAH es que tenemos un déficit de dopamina en nuestros cerebros. Nuestro cuerpo genera menos dopamina que la que necesitamos y es la sustancia que está relacionada con el sistema de recompensas. Cuando consigues un logro, haces algo que te gusta, acabas algo o comes un alimento que te ha gustado, tu cuerpo genera dopamina y eso le dice al cerebro esto es bueno, por eso es un sistema de recompensas. Los TDAH tenemos ese déficit de dopamina y muchas veces nos cuesta ponernos con las cosas porque nuestro sistema de recompensas no nos dice venga, esto es bueno, vamos a acabarlo y lo dejas hecho. En cambio, cuando algo sí que nos gusta y nos apasiona, dopamina por las nubes y no paramos con ello. Entonces con las tareas me pasa eso. Me cuesta enfrentarme a las nuevas tareas, sobre todo si son tareas grandes o abrumadoras. En este ejemplo le decía a Copilot, oye, me tengo que enfrentar a la creación de una nueva oferta a cliente y no sé por dónde empezar. Tengo el famoso síndrome de la página en blanco. Por favor, ayúdame a dividir en tareas más granulares todo el trabajo y ayúdame a calcular tiempos, orden y prioridad de cada cosa. Y es que algo que nos funciona muy bien a los TDAH es partir las tareas muy grandes
en tareas mucho más pequeñas, muchísimo más atómicas. Pasárnoslas a un gestor de tareas, como puede ser Microsoft To Do o Planner, y si son tareas que te lleven un rato, 10 minutos, 15 minutos, vas a poder ir marcándolas en tu gestor de tareas y cada tarea completada, pequeño chute de dopamina, y eso te va a animar a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, y sin darte cuenta habrás completado la tarea grande. Y cuando le pedí ayuda a Copilot, quizá lo interesante y lo curioso fue su respuesta, que es la que veis aquí. Como os decía, Copilot tiene acceso a mis conversaciones, a mis emails, a mi calendario, pero también a toda la documentación corporativa, a todos los documentos que hay guardados en la organización. Todo lo que haya en Microsoft 365, en SharePoint, será contenido que Copilot pueda utilizar. Así que cuando yo hice esta pregunta, Copilot escaneó toda la documentación y no me dio una respuesta genérica. Es que encontró varios documentos de las últimas ofertas que habíamos hecho a cliente y analizó qué contenían, qué estructura seguían y demás. También encontró una base de datos donde están detallados nuestros procedimientos a la hora de enfrentarnos a la creación de una nueva oferta, porque no es solo redactarla, es pedir aprobaciones previas, solicitar una cuenta de cargo, aprobaciones posteriores y demás. Y en base a toda esta información me hizo un desglose perfecto de tareas mucho más atómicas y de tiempos que llevaría y cosas que tenía que tener en cuenta a la hora de hacer la oferta. A mí me dejó alucinado. Fijaros, me decía, oye, pues lo primero sería pedir aprobación de la oportunidad al equipo de dirección. Esto te da 15 minutos y es prioritario porque hay que hacerlo antes de empezar. Luego tienes que solicitar una cuenta de cargo para poder imputar las horas que dediques a hacer esta oferta al equipo de finanzas. También es importante. Luego, a la hora de realizar la oferta, oye, hay subtareas. Hay que hacer la plantilla, hay que hacer cada sección, una introducción, un diseño funcional, una arquitectura técnica, rellenar contenido sobre el equipo, el delivery, el proyecto, las cláusulas, hay que pensar y escribir un alcance, etcétera, etcétera. Me va dando el tiempo estimado, el orden, la prioridad y demás. Luego tienes que calcular costes, equipos, pirámides de personas. También pedir a mi equipo de scheduling que vaya pensando qué personas podrían encargarse si este proyecto sale adelante. Hacer esa entrega formal al cliente, solicitar las ciertas aprobaciones internas y, por supuesto, actualizar cada uno de los pasos de nuestro CRM. Pues al final, esta mega tarea partida en pequeñas subtareas me lo permitió llevármelo a un to-do e ir completando tareitas de 15 minutos y es algo que ya no se te hace bola y con lo que puedes lidiar. También es muy útil Copilot para el tema del aprendizaje. Algo muy de cerebro neurodivergente es el querer aprender sobre un tema que te gusta o te apasiona. Es muy típico en el TEA, en el TDAH, en las altas capacidades. Como un tema te llame la atención y te interese, por raro que sea o por tonto que sea, o al revés, por complejo que sea, vas a empezar a aprender, a investigar, a leer, a comprarte libros, a leer artículos y a convertirte en una pequeña enciclopedia sobre el tema. Yo en mi caso la aplicación más utilizada en mi teléfono es la Wikipedia, porque cada vez que algo me llama la atención, digo, ahí va, vamos a aprender más sobre esto. Y ahora Copilot lo está reemplazando, porque me junta y me une la información que necesito. Entonces, esto es muy útil tanto a nivel personal como para el trabajo. Aquí en un ejemplo le pedía usos de IA generativa en educación y qué casos de uso y ejemplos pueden haberse implementado en centros educativos, porque estábamos preparando un pequeño speech sobre educación e inteligencia artificial. Y oye, me dio una respuesta magnífica. También pues yo en mi tiempo libre, que soy fan de todo el mundo de los parques de atracciones de Disney, sigo mucho al equipo de los Disney Imagineers, que son los que crean las atracciones, toda la robótica y animatronics que hay en los parques y de vez en cuando le voy preguntando por updates sobre qué es lo último que han hecho. Y le digo, oye, ¿qué es lo último que ha hecho en robótica el equipo de Imagineers? Y bueno, me estuvo dando un poco de información sobre la que yo ya pude tirar del hilo para seguir investigando. Los TDAH también somos especialmente propensos al agobio, al estrés, a la ansiedad y al acabar en depresión. Son cuadros muy comunes en los TDAH. Hace poco escuchaba un podcast que os pongo aquí en el enlace en el que el doctor Palmer exponía los resultados de sus años de investigación sobre cómo el ejercicio físico y el metabolismo, la dieta, afectan positivamente a los cerebros con TDAH. Es casi obligatorio para un TDAH hacer ejercicio físico diario y encontrar esos huecos para hacerlo. El ejercicio físico activa mucho el cerebro para empezar a trabajar, le da un chute de dopamina que necesita al empezar el día y yo me noto ventajas y me noto mucho mejor rindiendo en el trabajo si he empezado el día con ejercicio físico.
Decía el doctor, sobre todo ejercicio para ganar masa muscular y sesiones de cardio. Así que nada, yo le pregunté a Copilot, oye, necesito que me generes un plan de workouts orientados a una persona TDAH, consulta, artículos médicos, información específica, etcétera, etcétera. Dame una serie de entrenamientos para la semana que tengan objetivo de ganar masa muscular, que haya cardio y sobre todo que ayuden a mi cerebro a poder concentrarse mejor. Y nada, pues estos son los resultados. Me pintó un workout, me hizo recomendaciones, etcétera. Os decía antes que en este podcast que os recomiendo que escuchéis, también se hablaba de la dieta y del propio metabolismo del cerebro. Hay muchos alimentos que favorecen el metabolismo del cerebro para ayudarnos con nuestra concentración, con la impulsividad, con nuestra gestión del tiempo y demás. Así que nada, pues también lo he empezado a usar para preparar dietas semanales en las que tenga en cuenta que soy una persona TDAH y consulte información médica y clínica. Aquí le hago la pregunta y me hace una sugerencia de un plan dietético para toda la semana, teniendo en cuenta que son alimentos o grupos alimentarios que van a ayudar a un TDAH a mejorar la concentración, a estabilizar sus niveles de energía y aumentar la producción de dopamina. Tema de despistes, tendemos a ser personas bastante despistadas o bastante olvidadizas. Cuando nos dicen algo es posible que lo estemos escuchando en ese momento, pero luego no lo recordemos. Y esto no es por falta de interés o por falta de atención en lo que nos están diciendo, es que tenemos tantas cosas a la vez funcionando en nuestro cerebro y estamos pendientes y atentos de tantas cosas que no es que tengamos ese déficit de atención, es que tenemos una sobreatención y eso nos provoca que luego no recordemos qué es lo que nos habían dicho. Entonces aquí os pongo el ejemplo de un olvido o un despiste que Copilot me ayudó a solucionar. Me llegó una convocatoria de reunión sobre un proyecto que se llamaba Alejandría con un cliente que no me sonaba para nada, de la que no me acordaba para nada. No recordaba haber hablado con nadie sobre este tema. Y claro, era una convocatoria y yo no sabía si tenía que ir a hablar y escuchar o si tenía que llevar algo preparado antes. Entonces el estrés y la ansiedad empezaron a subir. Media hora buscando emails, buscando conversaciones, no fui capaz de encontrar nada sobre el proyecto Alejandría hasta que se me ocurrió preguntarle a Copilot. Oye, necesito ayuda, me acaban de convocar a esta reunión, llevo media hora buscando en emails, en conversaciones, no encuentro nada, sé que he tenido que hablar esto en algún momento en los últimos meses, oye, ayúdame a localizar toda la información que sea útil. Pues otra vez, Copilot tiene acceso a emails, a conversaciones que hayas tenido por Teams, a calendarios, a datos de los compañeros, etcétera, etcétera, y lo localizó. Localizó pues que hace unos meses había tenido una reunión con alguien sobre un proyecto que se llamaba Alejandría, hayan dicho, bueno, pues tendremos que preparar para una futura reunión. Y yo dije, venga, sí, pues, y quedó ahí la cosa en nada concreto. Y bueno, pues me localizó toda esta información y así yo ya pude ir a esta reunión pues con un poco más de información y de detalle. También es súper útil para el tema de olvidos y despistes, pero también de gestión del tiempo, el asistente de Copilot que tienes en las reuniones de Teams. Cuando estás en una reunión de Teams, puedes invocar a Copilot y preguntarle sobre el contenido que se está hablando en esa reunión o que se ha hablado o que se ha trabajado, pedirle resúmenes, que te haga listas de tareas, que te dé las conclusiones, que te genere las notas de la reunión. Pues bueno, yo que soy un experto por esta gestión del tiempo en llegar tarde a las reuniones, cuando llego tarde lo primero que hago es preguntar, oye Copilot, ¿qué me he perdido en esta reunión? O a lo mejor alguien estaba hablando y yo estaba mientras terminando una presentación o preparando no sé qué, y le digo, oye, ¿qué ha dicho él hace un rato? Y me da el resumen de lo que ha dicho. O hazme un resumen de todo lo hablado hasta ahora, o incluso después de la reunión. Oye, en esta reunión no sé en qué hemos quedado, qué tenía que hacer yo. Y me va dando esa información. Creatividad, como decía, las personas neurodivergentes tienden a ser personas muy creativas y la inteligencia artificial pues es algo que empieza a hacer muy bien. Ya os decía, no es solo pintar dibujos bonitos, también puede ser prepárame el guión para una presentación que tengo que hacer ante 200 personas o dame tips clave para este nuevo proyecto que quiero emprender personalmente. Pero bueno, por poner un par de ejemplos, el propio Copilot lleva embebido un generador de imágenes, esto es tecnología DALL-E de OpenAI, y al propio chat de Copilot, por ejemplo en Teams o en PowerPoint, le puedes pedir que te genere unas imágenes como tú quieras. Yo esto lo uso mucho para temas creativos en presentaciones de PowerPoint, donde nunca soy capaz de encontrar el gráfico que más me gusta. Entonces le digo, hazme una imagen sobre el uso de la tecnología en el sector industrial, rollo ilustración, me gustaría que salga gente operando en una planta o en un almacén, tiene que haber nubecitas flotando con iconos que tengan que ver con la tecnología y además pónmelo en esta paleta de colores y que sea un rollo imagen prediseñada. Y taca, ahí tengo una serie de ejemplos para poder usar en mis presentaciones. Microsoft tiene un producto que se llama Microsoft Designer, que es parte de su familia de inteligencia artificial, no es exactamente Copilot, pero es
esta misma familia, y lo tenéis accesible en la web por ser suscriptores de Microsoft 365, empresa o personal o educación. Designer es una aplicación muy estilo de Canva, donde puedes montar pósteres, presentaciones para el colegio, material multimedia, de publicidad, marketing, redes sociales, pero partiendo por un prompt para generar una imagen. Entonces, bueno, pues yo aquí a Designer, por ejemplo, le he dicho: hazme una imagen con una pareja que vayan vestidos de tal forma, que tengan el pelo así, que estén en un escenario, etcétera, etcétera. Y el propio Designer pues me hace esta generación de las imágenes. Me da varias sugerencias, me permite ya descargarlas si las quiero utilizar o me permite pasar al editor. Y yo en el editor le puedo poner otro prompt. Le digo, bueno, esto quiero convertirlo en un post de Instagram que tenga esta imagen y que tenga tales textos, que tenga un mensaje atractivo, etcétera, etcétera. Y aquí Designer hace su magia y me hace una serie de sugerencias de post. Y entonces yo ya puedo elegir uno y empezar a trabajar. Y ahí es cuando ya voy al editor, como decía, rollo Canvas, que es el editor de Microsoft Designer, donde ya puedo seguir trabajando ese post, mejorarlo, cambiarlo, etcétera, etcétera, pero a partir de la idea que había tenido. Para temas de creatividad yo lo uso mucho cuando estoy preparando presentaciones. Por ejemplo, al preparar esta, pues había términos en bibliografía en inglés que no sabía traducir, como el famoso spiky profile que os decía antes. No sabía cuál era la mejor forma de llamarlo en castellano. Pues teniendo una conversación con Copilot, oye, tengo una palabra que el traductor me traduce como puntiagudo, pero no estoy seguro que sea el mejor uso. ¿Qué te parece si te paso todo el párrafo, encuentras el contexto, buscas información sobre esta profesora, etcétera, etcétera? Y me vas ayudando. Y él me fue ayudando, me fue haciendo sugerencias y entre los dos acabamos concluyendo que la mejor forma de nombrarlo era perfil irregular. Oye, pues otro tipo de ayuda a la creatividad. Otros problemas pueden ser la alta sensibilidad y los problemas de indecisión. Cuando tengo un problema o un conflicto en el que entran las personas, la alta sensibilidad se me dispara y eso me lleva a momentos de indecisión en los que no saber cómo actuar frente a un problema con una persona, pues porque no quiero herirla, porque estoy solidarizado con su problema y me quedo indeciso y bloqueado. Entonces, fijaros, esto es simulado, pero yo le he simulado a Copilot que dentro de un proyecto, otra vez el proyecto Alejandría, pues que el cliente ha reportado problemas de comunicación con uno de los compañeros del proyecto y que me está pidiendo sacarlo. Yo sé que ese compañero tiene mucho que aportar porque conoce muy bien la tecnología, tiene el contexto de ese cliente, sé que se lleva bien con el responsable del proyecto, pero que tiene fricciones con otra persona del proyecto, no quiero dejar de contar con él para el proyecto, sé que queda poco tiempo de proyecto, sé que vamos justos de requisitos financieros. Bueno, le cuento toda la película y lo interesante otra vez de Copilot es que examina otra vez documentación e información interna y la cruza para darme una respuesta. No solo me da recomendaciones genéricas o recomendaciones que haya podido sacar a partir del contexto que le he dado, sino que también busca otro tipo de proyectos que tenemos en la compañía, cómo funcionan nuestros aspectos financieros, cuánto tiempo puede estar una persona sin imputar a un proyecto sin que sea un problema, los horarios de trabajo y el horario de esta persona. Bueno, me cruza toda esta información y me hace una serie de recomendaciones para que yo no sea tan indeciso a la hora de tomar una decisión. Le pedí incluso más soluciones y me dio otra serie de opciones como la mediación, reasignar roles, formación en soft skills, etcétera, etcétera. Esto no es Copilot en concreto, pero sí es un tema de concienciación. Si conocéis personas o tenéis compañeros TDAH, TEA o con otras neurodivergencias, tened en cuenta que el hecho de no poner la cámara durante una reunión puede no ser una falta de respeto. Yo, por ejemplo, mi componente hiperactivo hace que no pueda estar sentado en la silla una hora totalmente quieto. Siempre estoy moviéndome, girándome para un lado, estoy con un spinner o haciendo fidgeting con cualquier objeto y soy consciente que eso pone nervioso a las personas. Por eso muchas veces apago la cámara. A lo mejor me estoy dando un paseo, estoy saltando o girando en la silla. Pero bueno, el propio Teams, y esto es también parte de las capacidades de IA que tiene la plataforma, nos ha regalado ahora los avatares virtuales, que los puedes poner durante una reunión y cuando estás hablando son capaces de sonreír o de cambiar una expresión según lo que estés diciendo. Pues simplemente un aviso, que no os extrañe si los veis de vez en cuando. La palabra hiperactivo en un TDAH tiene ese componente de movimiento, ¿no? Pero quizá es algo que se ve más en los niños pequeños, sobre todo en los niños, no tanto en las niñas. Y en los adultos no se suele ver tanto. El típico niño hiperactivo que no para quieto, que va para un lado, para otro, que salta, que molesta y que por mucho que le dices no es capaz de frenar,
pues bueno, si ese niño es TDAH, pues ese componente hiperactivo es un componente hiperactivo motor de su cuerpo. Cuando eres adulto, lo normal es que la hiperactividad la tengas en la cabeza, no sea esa hiperactividad cerebral de la que hablábamos antes, del no parar con constantes ideas, voces en tu cabeza, pensamientos, conversaciones. Ni os lo imagináis, es una locura diaria continua. Pues yo también toda esa hiperactividad me la voy llevando a notas. Cada vez que me viene una idea, un pensamiento, algo que tengo que hacer, algo que no he acabado, un nuevo proyecto que quiero montar, apunto y apunto mucho. Entonces, para mí OneNote es una herramienta indispensable para toda esta toma de nota. Y sí, OneNote también tiene Copilot. Entonces, bueno, yo uso Copilot mucho para que me haga resúmenes de notas, para que me concentre ideas, para que me reordene cosas que he escrito un poco caóticamente. Entonces, bueno, si no habéis probado, os lo recomiendo probar. Y fijaros, para estos temas tanto de hiperactividad mental como de organizar un poco las ideas y los esquemas, yo me estoy montando un pequeño proceso que de momento tengo parte manual, pero lo estoy automatizando para ayudarme con estos pensamientos que me vienen de vez en cuando. Normalmente cuando estoy trabajando tengo la mente a mil cosas y las mejores ideas me vienen cuando estoy más tranquilo, más relajado. ¿Que cuando es? Haciendo la compra, en la ducha, sentado en el sofá viendo la tele. En esos momentos muchas veces no tienes nada donde apuntar y yo tiro mucho de las notas de voz del reloj inteligente. Entonces, preparando este mismo vídeo, tuve decenas de ideas en los peores momentos y yo las iba apuntando en mis notas de voz. Entonces, el proceso que estoy trabajando es el cogerme todas estas notas de voz, mandarlas a un servicio de almacenamiento, en este caso OneDrive, y dentro de OneDrive estoy montando un pequeño proceso usando una herramienta low code, Power Automate, para pasar todas estas notas por un servicio de IA que me pase la voz a texto. Y finalmente, que es lo que hice para preparar este vídeo, todos esos textos que son ideas un poco inconexas, llevarlas a Copilot. Las llevé a Copilot y le pedí que le pusiese un orden a esas notas de voz, que le pusiese sentido a las ideas que había tomado para ir preparando esta presentación para este vídeo. Y oye, pues Copilot me lo fue ordenando, estructurando y me fue gestionando estas ideas. Pero es que quise ir un paso más y todo esto me lo llevé a Whiteboard. Whiteboard es la pizarra de Microsoft 365, que también tiene Copilot. Entonces, todas estas ideas me las llevé a Whiteboard, me fui a Copilot y le pedí a Copilot, oye, sugiéreme una serie de ideas para hacer el cierre de esta presentación. Y Copilot, todas estas ideas que yo las tenía puestas como posits, pues me generó una serie de posits extras con todas estas ideas. Y ya también aproveché y le dije, oye, clasifícame estas ideas por grupos para que yo tenga una cierta estructura de cómo contar las ideas que quiero contar. Y ahí me lo hizo. Retos, poderes personales, problemáticas, y me dio un poco el guión de la sesión que quería hacer. Entonces, fijaros, todo este proceso creativo utilizando la inteligencia artificial. Qué pasada. Y ya como último reto tenemos el de la impulsividad, algo muy TDAH es el tema de la impulsividad. Tendemos a ser muy impulsivos a la hora de hablar o a la hora de tomar decisiones y es muy típico, por ejemplo, que en una conversación interrumpamos continuamente a las personas que están hablando. No porque queramos ser mal educados, sino porque nos viene la idea de lo que queremos decir. Probablemente ya sabemos que se nos va a olvidar e intentamos colarla donde sea y al final siempre interrumpimos. Esto es un problema del día a día. También la impulsividad, yo noto problemas a la hora de escribir mensajes, porque puede que vayas rápido, puede que estés corriendo, te pregunten algo, contestes sin pensarlo mucho y esa respuesta pues suene brusca o seca o seria cuando no era para nada tu intención que sonara así. Entonces yo estoy usando mucho ahora en Outlook otra de las capacidades que da Copilot, que es el asesoramiento. Cuando escribes un mail y eres consciente que lo estás haciendo muy rápido o que no le estás prestando mucha atención, puedes pasarlo por el asesor y decirle al asesor, revísame el tono, el sentimiento de la persona que lo lea, revísame la claridad, si es un lenguaje educado, no educado, formal, informal. Copilot te hará una serie de sugerencias o claves para mejorar y acabará mejorándote ese email para dejártelo pues con este estilo. Y bueno, eso es todo por hoy. Como veis, las herramientas de inteligencia artificial pueden ser clave en distintos aspectos del entorno laboral y desde luego pueden suponer una gran ayuda humana a determinados colectivos de personas. Si tienes amigos, compañeros o familiares neurodivergentes o que
creas o que crean que podían tener algún tipo de neurodivergencia, te agradecería que les compartas este vídeo por si puede ayudarles en algo toda la experiencia que yo he adquirido utilizando este tipo de herramienta. Al final la intención de este vídeo es ayudar todo lo posible. Y si alguno de estos problemas o dificultades que te he comentado han resonado en ti y crees que podrías ser una persona TDAH, te recomiendo que te informes, que consultes bibliografía y por supuesto que visites a un neurólogo y a un psicólogo. Si te interesa, a mí me ha ayudado mucho el libro de Russell Barkley, en el que te plantea listados de síntomas que podrían hacerte pensar que eres TDAH. Así que muchas gracias. Si te ha gustado de verdad, haz like y suscríbete al canal porque espero poder seguir generando contenido interesante con la frecuencia que mi TDAH me lo permita. Gracias.